tardes a todos. Hoy nosotros les estaremos hablando sobre los procesos de deformación volumétrico en el trabajo de metales. Existen diferentes procesos de deformación, pero en este caso nosotros les estaremos hablando puntualmente del proceso de laminado. El laminado es un proceso de deformación en el cual el espesor del material de trabajo se reduce mediante fuerza de compresión ejercidas por dos rodillos opuestos. Los rodillos giran como se ilustra en la siguiente figura. El proceso estrechamente relacionado es el laminado de perfiles, en el cual una sección transversal cuadrada se transforma en un perfil, tal como en la viga en I. La mayoría de los procesos de laminado involucran una alta inversión de capital, requieren piezas de equipo pesadas llamadas molinos laminadores o de laminación. El alto costo de inversión requiere que los molinos se usen para producción de grandes cantidades de artículos estándar, como láminas y placas. La mayoría de laminados se realizan en caliente debido a la gran cantidad de deformación requerida y se le llama laminado en caliente. Los metales laminados en caliente están generalmente libres de esfuerzos residuales y sus propiedades son isotrópicas. Las desventajas del laminado en caliente son que la producción no puede mantenerse dentro de tolerancia adecuada y la superficie presenta una capa de óxido característica. La fabricación de acero representa la aplicación más común de las operaciones de laminación. Se analizará la secuencia de pasos en un molino de laminación para ilustrar la variedad de productos que pueden hacerse. En otras industrias metálicas básicas se encuentran pasos similares. El trabajo empieza con un lingote de acero fundido recién solidificado, aún caliente. El lingote se coloca en un horno donde permanece durante muchas horas hasta alcanzar la temperatura uniforme en toda su extensión, para que se pueda fluir consistentemente durante el laminado. Para el acero la temperatura de laminación es alrededor de 1200 grados Celsius, 2200 Fahrenheit. La operación de calentamiento se llama recalentado y los hornos en los cuales se lleva a cabo se llaman fosas de recalentamiento. El lingote recalentado pasa al molino de laminación, donde se lamina para convertirlo en una de las tres formas intermedias llamadas lupias, tochos o planchas. Una lupia tiene una sección transversal cuadrada de 150 por 150 milímetros o mayor. Una plancha se lamina a partir de un lingote o una lupia y tiene una sección rectangular de 250 milímetros de ancho o más y un espesor de 40 milímetros. Un tocho se lamina a partir de una lupia y es cuadrado, con dimensiones de 40 milímetros por lado o mayor. Estas formas intermedias se laminan posteriormente para convertirlas en productos finales. Las lupias se laminan para generar perfiles estructurales y rieles para ferrocarril. Los tochos se laminan para producir varas y varillas. Estas formas son la materia prima para el maquinado, estirado de alambre, forjado y otros procesos de trabajos de metales. Las planchas se laminan para convertirlas en placas, láminas y tiras. Las placas laminadas en caliente se usan para la construcción de barcos, puentes, calderas, estructuras soldadas para maquinaria pesada, tubos y tuberías, y muchos otros productos. La siguiente figura muestra algunos de estos productos laminados en acero. El laminado posterior de las placas y láminas trabajadas en caliente se realizan frecuentemente por laminado en frío, a fin de prepararlas para operaciones posteriores de trabajo en lámina. El laminado en frío hace más resistente el metal y permite unas tolerancias más estrechas del espesor. Además, la superficie del material laminado en frío está libre de incrustaciones o copas de óxido y es generalmente superior a las correspondientes de los productos laminados en caliente. Estas características hacen de las láminas, tiras y rollos laminados en frío el material ideal para estampados, paneles exteriores y otros productos que van desde automóviles hasta útiles y muebles de oficina. Finalmente se hace un cálculo de la potencia de estos metales, el cual se hace a través del sistema internacional y lo buscamos en caballos de fuerza.
Del laminado de engranes. Este es un proceso deformado en frío que produce ciertos engranes. Su usuario más importante es la industria automotriz y es similar al laminado de cuerdas. Tiene algunas ventajas como lo son las altas velocidades de producción, mejor resistencia a la fatiga, menos desperdicio de material. Estos son unos ejemplos de engranes. Tipos de engranes. Se denomina engranaje al mecanismo utilizado para transmitir potencia mecánica de un componente a otro. Los engranajes están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayoría se denomina corona y el menor piñón. Los tipos de engranajes se definen por su material, por sus formas y por su posición. Engranaje metálico o engranaje de plástico, ese según su material. Engranaje cilíndrico, engranaje cónico y engranajes de tornillo sin fin. Estos son por su forma. Y engranajes de dientes rectos, engranajes helicoides, engranajes interiores y engranajes exteriores según su posición. Es un proceso especializado de trabajo en caliente para hacer tubos sin costura de paredes gruesas. Utiliza dos rodillos opuestos y por tanto se agrupa entre los procesos de laminado. El proceso se basa en el principio de que al comprimir un sólido cilíndrico sobre su circunferencia, como en la figura se muestra, genera altos esfuerzos de tensión en su centro. Si la compresión es lo suficientemente alta, se forma una grieta interna. Este principio se aprovecha en el perforado de rodillos mediante la disposición que se muestra en la figura. Los esfuerzos de compresión se aplican sobre el techo sólido cilíndrico por dos rodillos, cuyos ejes se orientan en pequeños ángulos, alrededor de 6 grados, respecto al eje del tocho. De esta manera, la rotación tiende a jalar el tocho a través de los rodillos. Un mandril se encarga de controlar el tamaño y acabado de la perforación creada por la acción. Se usan los términos perforado rotatorio de tubos y proceso de Mannesmann para esta operación en la fábrica de tubos. Proceso de formación en el cual se comprime el material de trabajo entre dos troqueles, usando impacto o presión gradual para formar la pieza. Es la operación más antigua para formado de materiales y se remonta quizás a los años 500 a.C. En la actualidad el forjado es un proceso industrial importante mediante el cual se hace una variedad de componentes de alta resistencia para automóviles, vehículos aeroespaciales y otras aplicaciones. Estos componentes incluyen cigüeñales y bielas para motores de combustión interna, engranes, componentes estructurales para la aviación y piezas para turbinas y motores de repulsión. Además, la industria del acero, de otros. Aquí hay unos ejemplos de forjado. Tipos de forjado. Según el sistema de transmisión de carga, los forjados se clasifican en unidireccionales, bidireccionales. B. Según su constitución se clasifican en forjado de viguetas resistentes con bodevillas y rellenos de senos. También existe el forjado de semiviguetas con bovedillas y relleno de senos. El forjado semiviguetas en celosía y forjado de viguetas dobles. Buenas tardes. Para continuar con nuestra exposición también es importante saber que existen otros procesos de deformación relacionados con el laminado. Dentro de estos procesos de deformación existen lo que son los laminados por cuerdas, los laminados de anillo, los laminados de engranes y los perforados de rodillo. En los laminados de cuerdas se utilizan para formar cuerdas con piezas cilíndricas mediante su laminación entre dos troqueles. Este proceso se considera como uno de los procesos más importantes para la producción en masa de los componentes con cuerda. La mayoría de las operaciones de laminados de cuerda se realiza para trabajos en frío, utilizando máquinas laminadoras de cuerdas. Estas máquinas están equipadas con tronqueles especiales que determinan el tamaño y la forma de la cuerda. También existe lo que es el laminado de anillo. Este es un proceso de formación que lamina las paredes gruesas de un anillo para obtener paredes más delgadas, con un diámetro mayor. Conforme el anillo de paredes gruesas se comprime, el material obviamente se va a alargar, ocasionando que el diámetro también
el diámetro del anillo también sea grande. El laminado de anillos también puede aplicarse usualmente en procesos de trabajos para anillos grandes y en procesos de trabajo frío para anillos pequeños. Las ventajas de un laminado de anillos en la fabricación de las piezas son lo que son los ahorros de materia prima, también está en la orientación de los granos para la aplicación y el endurecimiento a través del trabajo en frío.